Capítulo 8. Buscando pelea con el sistema para ganarnos la vida. Ah, esto es tan agradable y cómodo. ¿He dormido bien? De acuerdo. Ahora estoy agradablemente renovada. Buenos días. Buenos días. Me arrastro fuera del bulto esponjoso. Vale, esta vez me voy de verdad. Está bien. Oh, pero antes, toma esto. El señor demonio me entrega algo. Necesitas eso, ¿verdad? Sí, el objeto que me ha entregado es definitivamente algo que necesito. Gracias. Esto será de gran ayuda. No te preocupes por eso. Tú eres la que me está ayudando a mí. Pero esto sin duda alguna hará mi trabajo mucho más fácil. Esto es prácticamente lo máximo que puedo hacer. Realmente no necesitas preocuparte por eso, ¿sabes? Después de todo, la razón por la que decidí salvar este mundo en primer lugar fue el propio señor demonio. Está bien, volveré pronto. Vale, que tengas buen viaje. Ten cuidado. Esta conversación casi nos hizo sonar como una familia. Ay, estoy un poquito avergonzada. Rápidamente me teletransporto para ocultar mi vergüenza. Cuando reaparezco, es en un espacio muy extraño. Este es el centro del sistema. Un círculo de conjuración gigante forma complicados patrones geométricos por todo el suelo. Incluso se extiende por las paredes y el techo, brillando con una luz tenue y fantasiosa. Y en el centro hay una mujer. La mitad inferior de su cuerpo desapareció como si se estuviera derritiendo en el espacio, suspendida en medio del aire como si el círculo mágico la estuviera atando allí, la diosa Sariel. El núcleo del sistema, el sacrificio que se ofreció a este mundo y la apreciada persona a quien el señor demonio llamaba madre. El dominio ha alcanzado el nivel requerido. La experiencia ha alcanzado el nivel requerido. El dominio ha alcanzado el nivel requerido. Y aunque los labios de la diosa no se mueven, una cacofonía de su voz resuena y se superpone sin cesar en esta sala. El sistema de mensajes que la religión de la palabra de Dios considera la voz de Dios. Venir a este lugar me hace sentir increíblemente incómoda. ¿Por qué? Bueno, cada centímetro de esta sala es perturbador, por eso. Tal vez sea porque muestra cuán egoístas eran realmente los humanos del pasado, o tal vez es que a pesar de que el señor demonio la adora y la quiere salvar tan desesperadamente, la propia diosa no comparte ese deseo. Sacudo la cabeza ligeramente para descartar esos pensamientos. A lo largo de la misteriosa sala, hay pequeñas arañas blancas por aquí y por allá. Estos son los clones relacionados con el sistema, y ya están en pausa. Hay 14 círculos de conjuro distintivos que destacan en la habitación, distribuidos alrededor de la diosa en el centro. Esas son las cerraduras. Puedo abrirlas insertando las llaves correspondientes. Primero, abriré los 7 candados de los que ya tengo la llave. Había 6 que ya tenía y la séptima que el señor demonio me dio antes de irme. Como los estoy abriendo adecuadamente, no hay ningún problema hasta ahora. La siguiente parte será el verdadero desafío. Muevo a los clones relacionados con el sistema para hacer contacto con los círculos de conjuro que corresponden a las habilidades de gobernante no reclamadas. El fuerce de la cerradura va a comenzar. Pero entonces una voz seca interrumpe. Irregularidad detectada. A diferencia de las voces superpuestas que han estado resonando todo este tiempo, esta claramente salió de la boca de la diosa. Interferencia externa confirmada. Activando mecanismo de defensa. Sí, esto es más o menos lo que me esperaba. El poder se reúne alrededor de la diosa. Este es el mecanismo de defensa a lo que sea preparándose para disparar. Bueno, básicamente estoy allanado la propiedad y entrando aquí, al fin y al cabo. No es una sorpresa que haya un sistema de seguridad del hogar en este sitio. Sinceramente, ya sabía que esto sucedería. Especialmente porque ya he activado este mecanismo de defensa en alguna otra vez antes. Fue durante la guerra, cuando intenté abolir la función del héroe. El mecanismo de defensa se disparó tal que así, y los clones que estaban intentando modificar el sistema fueron destruidos físicamente. Como resultado, no pude deshacerme de la función del héroe y llamada de toda la gente fue el elegido para ser el nuevo. Como los clones relacionados con el sistema no están hechos para luchar, esta es una tarea que no pueden manejar. Se forman cúmulos de energía alrededor de la diosa, tomando formas sombrías. Se convierten en siluetas completamente negras, que apenas toman la forma de humanos. Hay 12 personas en total, aunque se podrían llamar personas. Comenzar eliminación. Mientras mis pensamientos ociosos serpentean hacia una dirección estúpida, la diosa da una orden, todas las sombras se mueven a la vez, se dirigen directamente hacia mí, y, ¡ay! Son así de rápidas. Justo cuando doy un rápido paso hacia el lado, un puño pasa volando junto a mi cara con una ráfaga de viento. Una de las figuras sombrías se acercó increíblemente rápido y casi me da un puñetazo justo en la nariz. ¡Maldición! Eso fue rápido. Increíblemente rápido. ¡Ay! Vaya, eso me asustó. Tal vez no estaba siendo lo suficientemente cuidadosa. Como me he vuelto tan buena con mis poderes de Dios,
puede que me haya confiado demasiado. ¿Cómo pude estar tan cerca de ser golpeada por un puñetazo telefónico tan obvio? NT. Por lo que he podido encontrar gracias a Google, es un tipo de puñetazo que se da cerca de la oreja. Espera, otro. La misma sombra está cargando contra mí otra vez. Básicamente se trata de atacar salvajemente, de forma primaria y sin técnica alguna. Pero con esa velocidad tan increíble, sigue siendo una amenaza bastante seria. Dicho esto, viene en línea recta, por lo que es fácil de esquivar. Eludo el ataque prevenible y lo vuelvo a evitar. Después de que pase la sombra, un fuerte boom le sigue. Ese sonido vino después. ¿Significa eso que se está moviendo más rápido que la velocidad del sonido? ¿Son estas sombras tan rápidas como el señor demonio o más? Mientras me pregunto sobre esto, una cuchilla invisible vuela hacia mí. UPS, parece que no son solo rápidos después de todo. Espera, ¿es esto hilo? Las armas que se mueven hacia mí son hilos, demasiado finos como para verlos a simple vista. Hay 10 de ellos en total. Parece que una de las sombras disparó hilos de cada uno de sus dedos y los estaba manipulando. JE. ¿Así que crees que puedes enfrentarte a mí en una batalla con hilos? Es hora de que aprendas cuál es tu lugar. Voy a girar las tornas de esto en un santiamén, así que disparo 10 hilos de mis propios dedos también, contrarrestando el ataque de la sombra. Muajaja. ¿Creías que esos débiles hilos podían llegar a mi altura? Wow, ¿pero qué? ¿En realidad estamos igualados? ¿Pero cómo? ¿Me estás diciendo que hay un usuario de hilo que puede luchar en igualdad de condiciones conmigo? Nuestros hilos rompen los unos contra los otros como látigos, girando y haciendo fintas entre sí con tirones y giros mientras tratamos de cortar los hilos del otro. Es una competición increíblemente reñida. Y entonces la sombra veloz carga contra mí. Pongo mi lucha con la sombra de los hilos en pausa para obtener algo de distancia entre nosotros. Entonces otra sombra aparece de repente detrás de mí. Cuando llegaste ahí, sin tiempo para darme la vuelta, simplemente disparé una lanza negra desde mi espalda. No es que se vea exactamente asombroso, pero puedo producir conjuros desde cualquier parte de mi cuerpo. La sombra que estaba intentando lanzarme un ataque sorpresa se lleva un ataque sorpresa propio. Entonces otra sombra aparece de repente detrás de mí. Cuando llegaste allí, sin tiempo para darme la vuelta, simplemente le disparé una lanza negra desde mi espalda. No se ve exactamente increíble, pero puedo producir conjuros desde cualquier parte de mi cuerpo. La sombra que estaba tratando de lanzarme un ataque sorpresa está recibiendo un ataque sorpresa propio. O eso pensé, pero desaparece tan repentinamente como llegó. Esta vez, pongo especial atención en su presencia y descubro cómo se mueve. La sombra está convirtiendo su cuerpo en niebla para que parezca que ha desaparecido. Efectivamente, la niebla se concentra y vuelve a convertirse en una sombra. ¿Qué pasa con esta habilidad de vampiro? Vampi puede hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Aunque ella y Mera jamás lo usan en realidad, y ahora más hilo. El hilo me rodea por completo, bloqueándome. Retirada. Teletransporte. Escapo con un teletransporte de corto alcance. Fiu. Ahora puedo conseguir mi... Espera, ¿qué? ¿Una sombra veloz acaba de rozarme? Espera, tiempo muerto. Dame un segundo. Separación espacial. Corto el espacio a mi alrededor, creando una barrera de vacío en forma de cubo. Como todo el espacio está separado, no pueden pasar ataques físicos o mágicos. Deberías tener mi nivel de experiencia en conjuración espacial para entrar desde el exterior. En otras palabras, soy prácticamente invencible. El único inconveniente es que también bloquea toda la luz y sonido, lo que significa que tampoco puedo saber qué está pasando a mi alrededor. En cualquier caso, esto me protegerá de los ataques enemigos. Aprovecharé este momento para calmarme un poquito. Vale, las sombras del mecanismo de defensa son mucho más fuertes de lo que me esperaba. Tal vez estoy siendo descuidada o demasiado confiada o lo que sea, pero incluso así, ¿no es terriblemente extraño que puedan arrinconarme así? Soy un dios, ¿recuerdas? En términos de habilidades, estoy bastante segura de que soy mucho más fuerte que nunca como Aracne. Ahora, mi fuerza actual es la conjuración espacial. En términos de estadísticas, creo que probablemente todavía no alcanzaría al señor demonio. Incluso entonces, estimaría que tengo el equivalente a unas estadísticas en el rango de 50.000 o 60.000. Entonces, ¿qué diablo significa que apenas pueda seguirles el ritmo a estas cosas? Es como si estuviera luchando con un montón de oponentes del nivel del señor demonio. Supongo que es muy probable que de manera individual sean más débiles que el señor demonio, pero aún así, tal vez Bumpy o el señor Owenai serían una comparación mejor. Sí, eso parece más acertado. Y una docena de ellos, nada menos. Además de eso, hasta ahora solo he podido confirmar las habilidades de 3 de ellas, la sombra veloz, la sombra de hilo y la sombra de niebla. Ni siquiera sé qué hacen las otras 9 todavía. Teniendo en cuenta lo únicas que han sido las 3 primeras, dudo seriamente que las 9 restantes sean solo luchadoras genéricas producidas en masa. Probablemente lo mejor sea asumir que también tienen habilidades increíbles.
Supongo que no debería haberme esperado menos del mecanismo de defensa que protege al mismísimo sistema. Esta no es una situación desesperada ni mucho menos, pero va a ser más difícil de lo que me esperaba, eso seguro. Muy bien, me he calmado un poco. Démosle otra oportunidad a esto. Primero de todo, sería peligroso simplemente desactivar la barrera de inmediato. En su lugar, me teletransportaré a algún lugar directamente fuera de la barrera. Repentinamente, me libero de ese espacio silencioso y oscuro. Y la primera cosa que veo es, ¡puaj!, un gran enjambre de algo. Hay tantas criaturas con silueta negra que apenas se puede ver la caja de separación espacial donde estaba justo hace un momento. Estoy bastante segura de que estos no estaban aquí antes. ¿De dónde han venido estas cosas? No importa. Veo la fuente justo ahí. Una de las sombras con forma humana está produciendo un montón de monstruos. Ese tipo de ahí es claramente el culpable. Va a seguir produciendo bichos infinitamente si no lo detengo. Supongo que será mejor que lo elimine rápido. Pero primero, produzco un muro de separación espacial justo frente a mí. Entonces la sombra veloz choca contra él. Si sigues intentando el mismo ataque una y otra vez en tan poco tiempo, me voy a acostumbrar sin importar lo rápido que seas, tonto. La sombra veloz se choca con el muro de separación espacial en el punto álgido de su impresionante velocidad y por si fuera poco absorbe todo el retroceso de la pared. Una pared normal probablemente absorbería parte del impacto, pero esta es una separación real en el tejido del espacio, no una pared física. Si chocas contra ella, estás recibiendo cada punto de fuerza de ese impacto directamente en tu cara. La sombra veloz cae al suelo, uno menos. O eso pensé, hasta que un rayo de luz que provenía de otra sombra golpea la herida en la espalda. La sombra veloz se vuelve a poner de pie. Uf. Tienen una sanadora, Si la sombra sanadora puede recuperar a las demás, entonces tengo que aplastar a esa, o seguirá devolviendo a las demás a la vida. Entonces, la sombra invocadora y la sombra sanadora. Esas son mis máximas prioridades, pero ¿a por cuál debería ir primero? Supongo que probablemente a por la sanadora. No tendría sentido vencer a la sombra invocadora primero si la sombra sanadora le devuelve a la vida justo después. Muerte a los sanadores. Sin piedad. Todo lo que tengo que hacer ahora es evitar a la sombra veloz recuperada, a la sombra de hilo, a la sombra de niebla, el enjambre de bestia sombra y cualquier otra cosa que venga a por mí, todo mientras tengo como objetivo a la sombra sanadora. La sombra veloz solo usa ataques de carga simples, y la sombra de hilo es en realidad más fácil de evitar si no trato de luchar contra ella con más hilo. Siempre y cuando tenga cuidado con la sombra de niebla puedo saber cuando está a punto de aparecer. No pude reaccionar lo suficientemente rápido antes porque no me lo esperaba y tuve que defenderme de un ataque al mismo tiempo, pero ahora ya lo sé todo. En cuanto al gran enjambre de bestias, no hay mucho de lo que preocuparse. De hecho, siendo totalmente sincera, estas sombras son débiles. Incluso podría eliminarlas a todas con algunos misiles oscuros que conjuré como una cortina de humo. Comparadas con las sombras, son prácticamente triviales, aunque probablemente sea por eso por lo que la sombra invocadora puede sacarlos tan rápido. Tan pronto como elimino una ola, ya hay un montón más. Es extremadamente molesto. Además de eso, en realidad están trabajando juntas contra mí bastante bien. Eso es probablemente gracias a la sombra que está de pie al lado de la sombra invocadora, apuntándome y dando órdenes con gestos. ¿Es esa una habilidad relacionada con la comandancia? Quizás. También podría estar otorgándoles algún tipo de beneficio para mejorar sus capacidades. Parece que le está dando órdenes a todas las sombras, incluidas las bestias, razón por la cual están coordinando sus ataques contra mí. Eso también es bastante molesto. Pero aún así, la sombra sanadora es lo primero, evitando los ataques intermitentes de las bestias, la sombra veloz, etc. Envío una lanza oscura volando hacia la sombra sanadora. Mi ataque se precipita hacia su objetivo, pero luego una sombra diferente salta frente a la sanadora y lo bloquea. Esta tiene un escudo. No me puedo creer que bloqueará mi conjuro. Supongo que esta sombra también es bastante fuerte. Cada una de ellas probablemente tenga estadísticas sobre los 10.000. Tal vez incluso puedan estar a la par con monstruos de clase legendaria. Sería casi imposible lidiar con una docena de ellos si tu fuerza estuviera limitada por los límites del sistema, ¿no es así? El señor demonio podría ser capaz de abatirlas. No, supongo que esto sería difícil de hacerlo en solitario incluso para ella, Quizás podría hacerlo si se trajera las arañas marioneta y algún refuerzo más. Si fuese tan difícil incluso para el señor demonio, entonces normalmente esto es un nivel imposible. Supongo que eso significa que realmente no quieren que hagas trampas, pero las voy a hacer de todas formas. La sombra sanadora se divide en dos. Usé separación espacial para cortarla por la mitad. Dado que estoy jugueteando con la estructura del mismísimo espacio, es físicamente imposible defenderse. Tendrías que ser al menos tan bueno con la manipulación espacial como yo, o lo único que podrías hacer es esquivar.
pero tengo bastante confianza en mis aptitudes espaciales, y no hay manera de saber qué viene, por lo que es casi imposible de detectar o predecir y esquivar. En otras palabras, es un ataque completamente injusto que básicamente mata al instante tan pronto como se activa. Ahora sí que hay una menos, excepto que estaba equivocada. Otra vez, una sombra de aspecto regordete viene corriendo hacia la sombra sanadora y la golpea con luz. Y la sombra sanadora vuelve a ponerse de pie como si nada hubiera pasado. Oh, venga ya. ¿Incluso podéis traerlos de vuelta de entre los muertos? ¿Y hay otra más además de esa sombra sanadora? No me contaron nada de esto. Venga ya, tienes que estar bromeando. Escúchame bien, sistema. Sé que este es el mecanismo de defensa del núcleo del sistema, pero realmente deberías darles a estas cosas la capacidad de revivir a los muertos, que es prácticamente el número 1 en la lista de cosas que deberían estar fuera de los límites en este mundo. Quiero decir, tan solo se puede recolectar energía si algo se muere en este mundo, por lo que evitar eso al resucitar a alguien debería estar fuera de discusión. No diré que está contra las reglas, pero va 100% en contra de la cortesía común. ¿Y debería el propio sistema ser tan descarado al hacer alarde de esta regla no escrita? Tan solo hay una habilidad que puede revivir a los muertos, y esa es la piedad de llamada. Estás estropeando por completo el equilibrio del juego, amigo. ¿Es esto como una sanción de los moderadores contra un jugador que ha roto una norma? ¿Debería estar agradecida de que no me censuraran la cuenta en el acto? Conociendo el poder de estoy segura de que podría imponer una penalización que me eliminara al instante si ella realmente quisiera. Como eso no ha pasado, eso significa que aún se está conteniendo un poco. Y si ella sigue conteniéndose, entonces de todavía quiere que este sea un desafío superable. Aunque estoy bastante segura de que la jodiste seriamente el nivel de dificultad. ¿O fue a propósito? De está exigiendo que debería ser capaz de manejar algo tan demencial. Vale, en realidad, lo vi venir de lejos. De básicamente dijo que estaba aburrida de este mundo y quería deshacerse de él porque estaba estancado. En otras palabras, la gente de este mundo no estaba a la altura de los estándares de D. Eso es un dios malvado para ti, metiéndolos en un modo de dificultad extrema y luego aburriéndote y dejándolos de lado porque no pudieron con él. ¿No es eso un poquito demasiado egoísta? Pero supongo que eso solo significa que es tan fuerte que la gente tiene que perdonarla, mejor dicho, no tienen otra opción que dejarla hacer siempre lo que quiere. Ni siquiera yo estoy en posición de quejarme. Supongo que este es un ejemplo real de poder absoluto que corrompe absolutamente. Tal vez realmente es culpa de que este mundo terminara en tal lío, ¿eh? Sus estándares eran demasiado altos, haciendo que fuera imposible ganar. Eso sin duda explicaría por qué el señor demonio, el pontífice y todos ellos nunca fueron recompensados a pesar de su duro trabajo. ¿Sabes? Pensar sobre esto me está empezando a cabrear. ¿Por qué tiene que sufrir el señor demonio por las estúpidas demandas de esa idiota? De hecho, yo estoy sufriendo por eso en este mismo segundo. Uso separación espacial para cortar a la sombra veloz por la mitad. Pero entonces la sobra del hilo, la sobra de niebla y un montón de bestias cargan contra mí, obligándome a ponerme a la defensiva. Y mientras estoy ocupada esquivando, la sombra de resurrección devuelve a la vida a la estúpida sombra veloz. Solo estamos repitiendo el ciclo una y otra vez. He matado a la sombra veloz a la que más, pero también me he llevado por delante a la sombra de hilo y a la de niebla unas cuantas veces. Pero cada vez, son revividas. Si las mato instantáneamente con separación espacial, la sombra de resurrección las arregla. Si no consigo una muerte en un solo golpe, la sombra sanadora lo hace en su lugar. Me siento como si estuviera jugando a un juego infinito de golpear los topos. Parece que la sombra de resurrección es la única que puede revivirlas, no la sanadora. Así que si tan solo pudiera eliminar a esa, las cosas serían infinitamente más fáciles, pero obviamente, mis enemigas son muy conscientes de ese hecho. Así que las otras sombras han estado protegiendo agresivamente a la sombra de resurrección. La sombra escudo y la sombra barrera están ambas protegiéndola sin parar. En teoría, mi separación espacial debería poder acabar con el objetivo de todos modos, incluso aunque haya tanques en el camino, pero en la práctica, han descubierto una manera de detenerme. ¿Que como demonios están defendiéndose contra un ataque que mata al instante sin importar la distancia o las defensas del enemigo? Preguntas. Es similar en principio al efecto neutralizador de magia que tienen los dragones. Las escamas de dragón y las habilidades relacionadas con barreras interfieren con los componentes básicos de la magia, debilitando el efecto de los hechizos. Y la parte de construcción en realidad no es muy diferente para los conjuros. En teoría, cualquier habilidad que pueda bloquear magia también debería poder obstaculizar mis conjuros. Simplemente que requiere un rendimiento mucho mayor, ya que son mis conjuros los que tienes que parar. Soy una ex experta en magia que en su momento tenía la habilidad pináculo del ocultismo, ¿sabes? Incluso aunque ahora sean conjuros en lugar de magia, sigo siendo igual de fuerte. Creo. Pero ahora, mis conjuros están siendo obstruidos por la sombra escudo y la sombra barrera. Una obviamente sostiene un escudo simple, y la otra crea simples barreras transparentes.
Creo que esto último es lo que está bloqueando mis conjuros, pero es difícil imaginar que solo una de ellas está negando mis poderes por sí sola, así que asumo que la sombra escudo tiene algún tipo de efecto obstructor también. Básicamente, las dos están trabajando juntas para aplastar mi magia, aunque la conjuración espacial sea mi área de especialización, y puedo crearla sin mucho esfuerzo, sigue usando runas súper complejas de alto nivel, así que no es mi culpa que no pueda romper el bloqueo de dos estúpidas sombras. Al menos, esa es la excusa con la que voy. En realidad, el conjuro espacial se origina en el tejido del espacio. Si la parte objetivo del espacio está dentro del alcance de la obstrucción, la construcción se derrumbará tan pronto como empiece a activarse, haciéndola más débil a las barreras que a otros tipos de conjuros. Y pensarás, podría simplemente dispararles desde lejos con otros tipos de conjuros, pero eso tampoco funciona. Traté de lanzar algunas lanzas oscuras, pero perdieron la mayoría de su poder tan pronto como tocaron la barrera, luego fueron bloqueadas por la sombra escudo y se disiparon por completo. Las aptitudes de interferencia mágica de estos tipos son increíblemente fuertes. Podrían estar incluso a la par con Vampi, ¿no? Gracias a su título de gobernante de la envidia, Vampi ha alcanzado el máximo nivel en una habilidad llamada Escamas Divinas, la más fuerte de las habilidades de escamas antimagia de los dragones. Básicamente, es la habilidad de bloqueo de magia más fuerte que existe. Por lo que puedo decir, las sombras escudo y barrera tienen aptitudes obstructoras de magia que están a la par con las de Vampi. De hecho, soy yo, o esta barrera es quizás incluso más fuerte que la suya. Madre mía, qué pesadez. ¿Qué se supone que tengo que hacer con estos tipos? En serio, cada una de ellas es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a un ejército por sí sola. ¿Cómo se supone que me voy a enfrentar a 12 de ellas? Realmente me estoy empezando a hartar. Hasta ahora, tenemos la sombra veloz, la sombra de hilo, la sombra de niebla, la sombra invocadora, la sombra comandante, la sombra sanadora, la sombra resucitadora, la sombra escudo y la sombra barrera. Eso hacen un total de 9, y para las otras 3, una de ellas ha estado simplemente delante de la diosa todo este tiempo sin moverse. Las otras 2 están persiguiendo a mis clones relacionados con el sistema. Una de ellas parece tener un montón de habilidades diferentes, está usando todo tipo de magia para lanzar ataques contra mis clones mientras corren como locos, y también parece tener telequinesis o algo así, porque hay un montón de diferentes espadas, hachas, lanzas, y otras armas flotando a su alrededor sin razón aparente. Pero el hecho de que estén flotando ahí significa que también puede usarlas. Qué bastardo más polifacético. En cuanto a la otra, bueno, no estoy muy segura. Puedo decir que está haciendo algo a mis clones, pero han estado resistiendo todos sus ataques hasta ahora. Parece que han estado siendo atacados por algo invisible, pero no puedo decir qué es lo que está pasando exactamente. Como están resistiéndolo totalmente de todos modos, probablemente podría simplemente ignorarlo. Pero teniendo en cuenta lo fuertes que son todas las otras sombras, tengo la sensación de que si fallan a la hora de resistirse en cualquier punto, no va a traer nada bueno. Aunque como está apuntando a mis clones y no a mí, asumo que no es nada tan caótico como una muerte instantánea o algo por el estilo. Espera, ¿y si realmente lo es? En plan, ¿qué pasa si están planeando eliminar primero a los clones de aspecto débil? Pero no está funcionando, así que, si ese fuera el caso, pienso que sería más eficiente si ayudaran a las demás a luchar contra mí que perder el tiempo persiguiendo a mis clones. Y justo cuando ese pensamiento cruza mi mente, la sombra comandante hace un gesto y las envía atrás de mí. No podría decir que estaba golpeando a mis clones, pero si lo prueba conmigo, tal vez pueda analizarlo. La sombra misteriosa que iba por mis clones corre hacia mí, y, ¿qué estás haciendo, amiga? Está haciendo una especie de pose rara, en plan, de lo más rarita, la pose más indescriptible que te puedas imaginar. Está intentando parecer guay, o, como solo es una sombra negro azabache, no tiene una cara por la que hablar, pero casi puedes imaginarla guiñando un ojo o algo así. Al mismo tiempo, el ataque misterioso que estaba usando con mis clones me llega también a mí, pero por supuesto lo puedo resistir fácilmente. Vale. ¿Cómo se supone que debo reaccionar ante esto? No puedes simplemente montarme un número cómico en medio de esta escena de batalla súper seria. La sombra cambia de pose. ¿En serio? ¿Qué se supone que debo hacer aquí? Como otro ataque invisible me ha llegado al mismo tiempo, las poses deben tener algo que ver, pero esto es demasiado. Supongo que intentaré analizar el ataque misterioso. Echo un vistazo a la naturaleza de los ataques invisibles que la sombra misteriosa ha estado enviándome. Ahora lo entiendo. Es una especie de ataque de encanto, del tipo que se supone que debe hacer que el objetivo cumpla sus órdenes, lo que significa que esas poses realmente están destinadas a parecer guay. Supongo que deberían mejorar el efecto del encanto o algo así. Pero soy una araña, y no es que esté súper interesada en un romance interespecie. Además, también soy un dios, ¿recuerdas? Los dioses se supone que son seres perfectos por sí mismos,
lo que significa que en realidad no necesitan reproducirse. Además, casi nunca mueren. El objetivo de la reproducción suele ser transmitir tus genes a las futuras generaciones, ¿verdad? Pero los dioses no tienen un periodo de vida y la muerte es un concepto extraño para las deidades, lo que significa que pueden vivir tranquilamente sin reproducirse. Y los sentimientos románticos están teóricamente vinculados a la reproducción, y el efecto de embrujo es una alteración de estado que apela a esos sentimientos románticos, así que, básicamente, lo que estoy queriendo decir es que los efectos de encanto o embrujo no funcionan realmente en los dioses, aunque muchos dioses en la mitología de la Tierra han tenido dramas románticos más salvajes que los de una telenovela. Pero esa es otra historia. En cualquier caso, realmente no me afecta. Dado que esta cosa estaba tratando de usarlo en mis clones claramente arácnidos, debe funcionar en otras especies, pero creo que esto es demasiado exagerado. E incluso si tuviera sentimientos de ese tipo, no me iría enamorando de una silueta imprecisa que va adoptando poses supuestamente gays. Si al menos fuera una persona atractiva, la idea podría haberse entendido en teoría, pero una estúpida sombra haciendo eso no tiene sentido alguno. La sombra misteriosa, o supongo que la sombra encantadora, sigue adoptando poses dándolo todo e incluso intenta algunos pasos de baile de vez en cuando, pero nunca terminan funcionando en mí. Sinceramente, verle hacer un espectáculo él solo me hace sentir un poco mal. En cualquier caso, no me molesta. La ignoraré. Mientras la sombra multitalentosa solo persigue a mis clones y no me ataca a mí, la dejaré sola por el momento, también. Mis clones relacionados con el sistema no tienen habilidades de batalla, no podrán dejar atrás los ataques de la sombra multitalentosa para siempre, pero tengo muchísimos de ellos, así que mientras se centren en la evasión, al menos podrán ganar algo de tiempo. Debería llevarle algo de tiempo el poder eliminarlos a todos. Mientras pueda atacar a otras sombras mientras tanto y cambiar las tornas en la batalla a mi favor, no tengo nada de lo que preocuparme por ahí. Aunque primero tendré que hacer algo con esa sombra resucitadora, y para hacer eso, tengo que lidiar primero con la sombra escudo y con la sombra barrera, y para lidiar con ellas, tendré que acercarme personalmente, ya que los ataques a larga distancia no me están llevando a ninguna parte, pero la sombra veloz, la sombra de hilo y la sombra de niebla se interponen en mi camino en cuanto intento hacer eso. Entonces, trato de deshacerme de esos tres primero, pero por supuesto, la sombra resucitadora los revive. Uf, ¿en serio? Este es el peor juego de la historia. De los tres atacantes de vanguardia, la sombra veloz no es una amenaza tan grande. Está claro que es increíblemente rápida, pero su único ataque parece ser cargar en línea recta. No voy a caer en algo tan básico. El problema son las otras dos. La sombra de hilo es súper difícil de leer. Controla 10 hilos, atacando en patrones que cambian continuamente, y puede desviar silenciosamente los ataques desde cualquier ángulo, hasta el punto donde empiezas a preguntarte si tiene ojos en la nuca. No sé si estas siluetas blancas ni siquiera tienen ojos, punto, pero no nos preocupemos por eso ahora. Como mínimo, dado que las otras sombras tienden a girar sus rostros hacia mí y tratan de seguir mis movimientos, asumo que tienen una visión similar a la de los humanos normales. La sombra de hilo parece ser la única excepción. Esta tiene una especie de habilidades de detección, así que no tiene que depender de la vista. Y, sin embargo, su método de ataque son estos hilos finitos y estúpidamente difíciles de ver. Gracias. Los odio. Además de eso, cada vez que decido dejar de lado la precaución y atacar a esa estúpida cosa de frente, el resultado es un ataque extraño que vuela hacia mi cara. Es un ataque invisible, como el embrujo rarito que usa la sombra encantadora. Probablemente un ojo maligno o algo así, el tipo de habilidad que se activa cuando el usuario puede verte. Cada vez que entro en la línea de visión de la sombra de hilo, puedo como mi energía se agota lentamente. Mi suposición es que es algo similar al ojo maligno gafado, el cual tiene el efecto de disminuir lentamente el HP, el MP y las estadísticas generales del objetivo. Ahora que soy un dios, técnicamente ya no tengo estadísticas ni toda esa basura, pero parece que puede drenar mis niveles de energía interna. Como la cantidad perdida es bastante insignificante, no me hace mucho daño, pero aún así, no es agradable. Acabo instintivamente queriendo salir de la línea de visión de la sombra de hilo, lo que hace que sea mucho más fácil para el enemigo leer mis movimientos. Como está haciendo tan poco daño, lo debo ignorar, y realmente lo intento, pero no puedo evitar instintivamente querer escaparme de él. Gracias otra vez. Odio todo esto, y lo que es peor, esta cosa puede evitar la separación espacial. Pienso que probablemente sea porque tiene habilidades de detección que no dependen solo de la vista, detecta con alguna especie de premonición y esquiva mis ataques de algún modo, así que no puedo eliminarla atacando solo con un ataque descuidado. Tengo que incluir algunas fintas o mezclarlo con otros ataques. Eso añade un pase extra al proceso, dando a mis oponentes mucho más tiempo. Pero espera. Aún hay más. De vez en cuando,
La sombra de Hilo recibe un golpe de separación espacial y aún así no muere. No tengo ni idea de cómo funciona eso, pero de algún modo, sigue moviéndose incluso con lo que deberían haber sido heridas fatales. Cuando sucede eso, la sombra sanadora puede arreglarlo desde lejos sin que la sombra de resurrección necesite moverse. En otras palabras, es un maldito fastidio. Puede evitar separación espacial e incluso a veces sobrevivir si recibe un golpe. Básicamente, la odio, pero si trato de ignorarla, obtengo un aluvión continuo de hilo y ojos malignos por mis problemas. Te odio. Por favor, muere. Esta es la peor pelea de la historia. Es fuerte, pero lo que es peor es que es un tipo de fuerza a la que nunca antes me había enfrentado. En su mayor parte, los oponentes más duros a los que me he enfrentado han sido súper fuertes, simple y llanamente. Tipos como estos, que son engañosos en lugar de solo ser fuertes, son mucho más raros. Probablemente haya humanos con estadísticas bajas que logran ser tan engañosos, pero una vez que tus estadísticas llegan a la marca de los 10.000, generalmente es más fácil arreglárselas con la fuerza bruta que con esta fuerza. Ni siquiera un maestro en artes marciales se puede enfrentar contra un crucero de misiles Aegis, ¿sabes a lo que me refiero? En cuyo caso, sería mucho más fácil simplemente conseguir un crucero Aegis propio. Pero esta sombra de hilo es un caso raro de algo que tiene la fuerza de un crucero de misiles Aegis pero sigue luchando como un maestro en artes marciales. Vale, ni siquiera yo estoy muy segura de dónde quería llegar con ese ejemplo. De todos modos, en el extremo opuesto de la sombra de hilo engañosa, la sombra de niebla depende completamente solo de su propia fuerza. Ataque sorpresa desde su forma de niebla, convirtiéndose en un lobo gigante y saltando hacia mí, lanzando puñetazos que dependen de sus estúpidamente altas estadísticas. Ataques mágicos basados en oscuridad, cargas imprudentes que dependen en su propia dureza y habilidades regenerativas. Si la sombra de hilo lucha con las astutas estrategias de un humano, la sombra de niebla lucha con la violencia cruda de un monstruo de película. Más específicamente, de un vampiro. En realidad, su estilo de lucha es diferente del de Vampi y Mera, pero su rango de habilidades sin duda se siente familiar. Donde Vampi y Mera usan estrategias similares a las de los humanos para maximizar su poder, esta sombra de niebla es más como la fuerza bruta de un vampiro. Como un vampiro estándar, supongo. Aunque no conozco si ningún vampiro podría considerarse estándar. Dado que es básicamente un monstruo con forma humanoide, tal vez es más como el señor demonio que como Vampi y Mera. Se podría decir que es fuerza tiránica de estadísticas y habilidades, supongo. Esta no es tan hábil como la sombra de hilo, pero tiene la fuerza bruta para compensar esa diferencia. Aunque como los vampiros son engañosos por naturaleza, supongo que no es tan simple como fuerza bruta. En cualquier caso, es innegablemente fuerte. La sombra de hilo a veces sobrevive a la separación espacial por lo que parece ser fuerza de voluntad, pero a veces la sombra de niebla también logra sobrevivir. Sin embargo, en su caso, creo que es más una cuestión de tener una vitalidad y una capacidad de regeneración súper altas. ¿Quién diablos puede volver a unirse y curarse cuando su cuerpo decorta por la mitad? A veces incluso usa esa increíble regeneración para cargar directamente contra mí sin preocuparse de defenderse, lo cual sería absolutamente imposible de manejar para cualquiera que no fuera yo. ¿Me escuchas? Al menos, todavía puedo lidiar con eso. Por fuerte que sea, todavía no se puede comparar con el señor demonio, y podría incluso ser más débil que Vampi en muchos sentidos. Sin embargo, sigue representando una seria amenaza para cualquier humano moderno. Pero si fuera una sola, podría con ella fácilmente. El problema es cuando se unen contra mí. Se vuelve mucho más difícil, incluso si la sombra de hilo y la sombra de niebla no son para tanto en un uno contra uno. Y para empeorar las cosas, la sombra veloz viene volando hacia mí si disminuyo la velocidad incluso por un segundo. Podría olvidarlo con demasiada facilidad si sigo concentrada solo en las sombras de hilo y niebla. Además, la continua avalancha de bestias de la sombra invocadora también es bastante molesta. No son lo suficientemente fuertes como para que valga la pena destacarlos, pero como hay una cantidad tan malditamente enorme, distraen de una manera exasperante. Son como un montón de moscas de la fruta que pasan zumbando junto a mi cara a cada paso. ¿Qué podría ser más molesto que eso? Sin un plan concreto para resolver todos estos problemas, no hago más que perder el tiempo, pero tampoco corro peligro de morir. Sé que sigo quejándome de lo fuertes que son, pero las sombras aún tienen características base mucho más bajas que las mías. Su trabajo en equipo es como un grano en el culo, y sin duda alguna están paralizando mis planes, pero en verdad no tienen forma de acabar conmigo. Como puedo aparecer por todos lados con el teletransporte y usar separación espacial como última barrera de defensa, sería muy difícil que estas sombras me hicieran daño, aunque no diré que sea imposible. Incluso si lograran hacerme daño, puedo regenerarme siempre y cuando no me quede sin energía. Yo solía tener la habilidad de inmortalidad, ¿sabes? Incluso sin la seguridad de esa habilidad ahora, todavía puedo recordar cómo me sentía siendo inmortal. ¿Cómo sobrevives si todo lo que queda es tu cabeza? ¿Cómo vuelves a crecer a partir de ahí? Sep,
Ya he descubierto los métodos y he aprendido a reproducirlos. Así que, a menos que me descomponga a nivel atómico, no voy a morir. ¿Llamas a eso hacer trampas? Bien por mí, es un pequeño precio a pagar siempre que no muera. La victoria es todo lo que importa. Todo esto para decir que mientras las sombras no tengan ningún truco bajo la manga, no pueden derrotarme. ¿Y viceversa? En realidad, podría derrotarlas si eso fuera todo lo que tuviera que hacer. ¿Tú ahí? El lector que acaba de pensar, esa es una afirmación audaz para alguien que ha estado prolongando esta lucha por más y más páginas. No estoy dejando prolongarse esta pelea porque quiera, ¿sabes? Es cierto que podría derrotar a las sombras si fuera así de simple. El problema es que no sé qué pasará a este sitio si lo hago, es por eso por lo que aún no los he derrotado. Quiero decir, este lugar es súper importante, ¿no? Es el corazón del sistema y todo eso. Así que no puedo simplemente volar a todas las sombras a la vez. Podría hacer graves daños al lugar, eso es lo que quiero decir. ¿Qué pasaría si destrozara algo y causara algún error raro en el sistema? Caramba, en el peor de los casos, incluso podría hacer volar a la diosa, obligar al sistema a detenerse y a romperse, y ¡boom! Lo siguiente que sabemos es que el mundo ha sido destruido. En serio, podría pasar. Es que no te da miedo. La última cosa que quiero es causar un mal final después de haber llegado hasta aquí. Así que, obviamente, tengo que proceder con extrema precaución aquí. En otras palabras, debo encontrar una forma de deshacerme de las sombras sin hacer daño al sistema o a la diosa. Es por eso por lo que cualquier tipo de ataque de gran potencia no es una opción, porque también podría alcanzar a la diosa y barra diagonal o al sistema. Incluso si mantengo el área de ataque limitada aumentando el poder de mis lanzas oscuras y lanzándolas contra las sombras o algo así, podría terminar perforando una sombra y dañando la pared detrás de ella, lo que provocaría una caída del sistema, así que tampoco puedo hacer eso. La razón por la que he estado usando separación espacial tanto en esta pelea es que es el único modo en que puedo hacer objetivo un área precisa y seguir asegurando una alta letalidad. Si no tuviera que preocuparme por causar daño al sistema o a la diosa, eso sin duda abriría mis opciones, pero... puedo sentir como todo este tiempo perdido se me escapa. Dado que mis movimientos son tan limitados, he estado viendo una retransmisión de las aventuras del equipo llamada En el Gran Laberinto del Roe mientras lucho, aunque obviamente no puedo perder la atención nada más que para echar un vistazo. Esta es una situación rara, te lo digo, estando atrapada en este intenso y continuo tiroteo pero teniendo tan poco que hacer al mismo tiempo. Es como mi propia guerra personal de los 1000 años. Vale, en realidad no han pasado 1000 años, pero han pasado algunos días desde que empezó esta batalla. Yamada y sus amigos avanzan rápidamente por el gran laberinto del Roe, mientras que yo ni siquiera puedo lograr vencer a una simple sombra, lo que significa que tampoco he tenido tiempo de frenarlos. Espera. No me digas que esto es también a causa de la protección divina. Estoy atrapada en esta lucha súper larga solo para que no pueda pararles. Vale, probablemente eso sea darle demasiadas vueltas. Yo soy la que eligió este momento para tratar de meterme con el sistema. No puedo culpar de toda la protección divina. Eso no es bueno. Aún así, de una forma o de otra, este desarrollo ciertamente funciona a favor del equipo llamada. Uf. Venga ya, tengo que darme prisa en avanzar con esto. Parece que estas sombras nunca se quedan sin fuerzas. Por lo general, cualquiera perdería algo de impulso después de estar luchando durante tanto tiempo. Te quedarías sin estamina o sin magia o algo así. Ni siquiera yo soy una excepción, no puedo luchar para siempre. En mi caso, tengo toneladas de energía almacenada, y estoy teniendo cuidado de conservarla todo lo posible, es por eso por lo que he podido mantener el ritmo tanto tiempo. Por no mencionar que no puedo usar movimientos muy potentes en esta sala, lo que me obliga a contenerme. Las sombras, por otro lado, claramente deben ir a por todas. Especialmente la sombra veloz, ha estado yendo a toda velocidad sin parar. Sin embargo, de alguna manera, han estado funcionando a toda potencia por días. Teniendo en cuenta lo fuertes que son estas sombras, me hace sentir que podrían luchar con todas sus fuerzas por un día completo más o menos. ¿Pero varios días seguidos? Vamos, por favor. Sin duda deberían estar sin aliento a este punto. No obstante, como no lo han hecho, probablemente debería asumir que están obteniendo apoyo infinito del sistema. Eso explicaría por qué parece que tengan los MP y SP completos en todo momento. Me permití meterme en esta larga batalla porque esperaba que se agotaran, pero si eso no sucede, cambiaré mi enfoque. Necesito salir de este punto muerto, incluso si tengo que ser un poco más enérgica de lo que me gustaría. Especialmente porque esa sombra multitalentosa ha reducido bastante la cantidad de clones relacionados con el sistema. Una vez que acabe con todos, probablemente se unirá a las demás para atacarme a continuación. ¿Eso significaría que se me bajaría el telón? No lo creo, pero haría las cosas aún más pesadas de lo que ya son. Y hay una razón más por la que también quiero acabar lo más pronto posible.
Si las sombras están recibiendo apoyo del sistema, eso significa que el sistema les está proporcionando energía, lo que significa que cuanto más tiempo luchemos, más desperdiciarán energía que hemos ahorrado en el sistema. Las sombras probablemente no estén usando una gran cantidad de energía para esta batalla, pero sigue siendo un desperdicio, sin importar lo pequeña que sea la cantidad. Esa es la energía que recolectamos al iniciar una gran guerra y permitiendo que innumerables personas murieran en la batalla. No puedo dejar que eso se pierda. Después de todos los sacrificios que crearon estas reservas de energía, sería un error dejar que se desperdicie más en esta lucha sin sentido. Así que apresurémonos y acabemos con esto. Dicho esto, ¿qué voy a hacer exactamente? Podría eliminar fácilmente a todas las sombras de una sola vez, eso seguro. El problema es cómo hacerlo sin causarle daño al sistema o a la diosa. Idea número 1, usar una gran explosión de amplio alcance para destruirlas a todas y esperar que no cause ningún daño adicional. Nope. Sería demasiado peligroso apostarlo todo en un movimiento arriesgado lleno de variables desconocidas cuando un fallo podría resultar en el fin de todo el mundo. ¿Realmente se rompería tan rápido el sistema? Probablemente no, pero la diosa ya ha desaparecido de la cintura para abajo y parece como si el resto de ella pudiera desvanecerse en cualquier momento. La mires por donde la mires, parece tan debilitada que un solo misil perdido que la golpee por error podría ponerla al borde de la muerte. Si la matara por un accidente tan estúpido, jamás podría mirar a los ojos al señor demonio de nuevo. Idea número 2. Aumentar lentamente la potencia de fuego de mis ataques y acabar con la sombra de resurrección una vez que supere las defensas de las sombras escudo y barrera. Este plan suena bastante práctico, pero en realidad sería bastante difícil de llevar a cabo. La conjuración y la magia son bastante familiares. Quiero decir, incluso el sistema mágico en sí mismo es tan solo un gran conjuro. De esa manera, podrías decir que la magia es parte de la conjuración. Al igual que la magia, conjurar requiere una construcción, que es básicamente los planos de un hechizo. Creas una runa de acuerdo con un patrón y la llenas con energía para activar el conjuro. Ahora, esos planos en realidad predeterminan cómo de fuerte va a ser el ataque y cosas como esas. Si intentas crear un edificio más grande tomando los planos de uno pequeño y escalándolos tal cual están, por ejemplo, probablemente no saldrá muy bien, porque cuando cambias el tamaño del edificio, tienes que cambiar cosas como el tamaño de las vigas de soporte, los materiales y todas esas cosas. De la misma manera, si quieres hacer un conjuro más fuerte, tienes que alterar la construcción. Por lo general, eso también ocurre en la magia, pero cuando tenía el apoyo de la habilidad pináculo del ocultismo, podía cambiar la mayoría de las cosas como quisiera. Pero ahora que no tengo pináculo del ocultismo, tengo que hacer todas esas alteraciones manualmente, y eso no es precisamente fácil. Aunque solo tenga que soltar un montón de construcciones que ya he completado, sigue sin ser tan simple por sí solo, pero lo he ido aprendiendo en los últimos años entrenándome. Como sigo diciendo, las construcciones para los conjuros son básicamente como planos. Ensamblas las runas de acuerdo con los planos, luego las llenas de energía para activarlas. Si haces lo mismo una y otra vez y lo llenas con la misma cantidad de energía cada vez, tarde o temprano, memorizarás hasta los detalles más pequeños y serás mucho más rápido para completarlo. Es como esa cosa en la que la gente practica en montar un arma que se ha desmontado con anterioridad, la carga con balas y aprieta el gatillo. Las armas también tienen siempre una cantidad fija de potencia de fuego. Un ejemplo muy sólido, si se me permite decir. Si deseas hacerlo más fuerte, debes comenzar regresando al esquema dibujado y reconsiderar la estructura de la propia arma. Francamente, es como un dolor de muelas. Si realmente quiero, puedo ajustar el poder un poco, ¿sabes? Pero solo de forma muy ajustada. Como no sé cuánto poder se necesitaría para atravesar las defensas de mis oponentes, tendría que ajustar la potencia de fuego con mucho cuidado. Pero ahora mismo, todo lo que puedo hacer son cambios realmente amplios, como ir de una pistola a un rifle, a un bazooka y luego a un cañón láser. Eso es lo mejor que puedo hacer con los conjuros que tengo a mano. Si lo fuera a hacer, creo que la mejor manera sería tratar de aumentar lentamente el poder de mis lanzas oscuras, pero eso sería como aumentar gradualmente la cantidad de pólvora que pones en las balas de una pistola. Algo explotará tarde o temprano. Pero cambiar el conjuro en sí sería como tratar de convertir una pistola en un rifle. Y si les disparo con un rifle, y acaba resultando que es demasiado fuerte y atraviesa a la diosa, si de verdad me tomara mi tiempo alterando la construcción de mis lanzas oscuras y probando las cosas, creo que es teóricamente posible, pero eso podría llevar mucho tiempo. Sí, pospongamos esa idea también. Idea número 3, invocar algunos clones de batalla. Si trajera algunos clones a la batalla, podría eliminar a estas estúpidas sombras con la fuerza de ser mayores en número. Hay 12 de ellas, pero podría llamar a muchísimos más que esos y probablemente ganaríamos con facilidad. Este método sería la forma más fácil y garantizada de eliminar a las sombras. Tan solo tengo dos preocupaciones aquí. Una, debido a mi propia capacidad mental,
debería detener temporalmente a todos mis clones de recopilación de información para concentrarme en mover a los clones de batalla. Lo creas o no, hay un límite en cuántos clones puedo controlar al mismo tiempo, a pesar de lo asombrosamente increíble que soy. Así que, por cualquier cantidad de clones de batalla que traiga, debería parar de manejar a la misma cantidad de clones recopiladores de información. En ese sentido, la sombra multitalentosa ya eliminó algunos de mis clones relacionados con el sistema, liberando algunos de esos espacios. Además, siempre y cuando pueda eliminar a todas las sombras en un periodo corto de tiempo, no tendré que parar a mis clones espías durante mucho rato, y puedo elegir con cuáles corto la conexión de lugares que probablemente no tenga que vigilar demasiado de cerca, por lo que eso realmente no es tan importante. Es la otra preocupación la que podría ser realmente grave, pero también podría acabar siendo una preocupación infundada. Puede que esto no suene muy importante, pero básicamente tengo una ligera sospecha sobre algo. Concretamente, si yo traigo refuerzos, ¿no harán ellas lo mismo? Quiero decir, estos tipos parecen totalmente producidos en masa, ¿sabes? Cuando realmente luchas con ellas, cada una de las sombras tiene habilidades totalmente únicas, pero ¿quién podría decir eso de un vistazo? Todas se ven igual, excepto tal vez la sombra de resurrección que es un poco regordeta. Y dado que parecen hechas con un molde para galletas, ¿quién puede decir que no pueden aparecer más? ¿Y quién dice que eso no será exactamente lo que sucederá cuando vean que estoy trayendo refuerzos enemigos desde su punto de vista? Quiero decir, aumentar tus fuerzas para igualar la cantidad de enemigos es algo de sentido común en batalla. Podría probar de invocar solo una para ver qué pasa, pero tengo miedo de que si hago eso inmediatamente doblen su número o algo. Con suerte, le estoy dando demasiadas vueltas al asunto, y estas son las únicas sombras que tienen guardadas. Pero este mecanismo de defensa fue creado por D, así que, nunca sabes lo que puede pasar. Es bastante impresionante que ella sea tan poco confiable. Esto incluso podría convertirse en una guerra total entre mis clones y las sombras. Qué imagen más espeluznante. Pero es el plan más realista al que he llegado hasta ahora, y mientras que no haya más sombras al acecho, sería una victoria fácil. Bueno, solo preocuparme por eso no me llevará a ninguna parte, así que tal vez debería ir a por todas e invocar a un clon. Pero supongo que he pasado demasiado tiempo pensando sobre ello, porque de repente, la sombra veloz está justo encima de mí. Oh mierda, de hecho me va a golpear. Sin pensarlo en absoluto, lanzo mi brazo derecho en una reacción totalmente instintiva. Eso no evitará que se estrelle contra mí, pero entonces, el impacto nunca llega, y en su lugar puedo sentir el peso de algo agarrado en mi mano que empujé hacia la sombra. Oh, ya veo. Es una guadaña blanca gigante. Me olvidé un poco de que tenía esta cosa. Creé esta guadaña con la hoja de una de mis patas delanteras antes de que me convirtiera en Dios. Luego, cuando pasó todo eso, absorbió algo de energía de una bomba que podría en teoría haber destruido un continente entero. Está hecha de una parte de mí, y básicamente se edificó junto conmigo. Tal vez por eso a veces ignora mis deseos y hace cosas estúpidas como esta. Es cierto que, la mayoría de las veces, esas cosas estúpidas implican salvarme el trasero cuando más lo necesito, pero aún así, definitivamente tengo la impresión de que esta cosa tiene mente propia. No es solo mi imaginación, ¿verdad? Incluso ahora, está emitiendo un aura de autosuficiencia, de alguna manera. Sin embargo, supongo que es justo. Dado que apareció mágicamente en mi momento de necesidad, me rescató de un aprieto, y para rematar acabó por completo con la sombra de velocidad. Sep ha desintegrado la sombra que estaba cargando contra mí, sin dejar ni rastro, de hecho. Bueno, sí, supongo que esta guadaña siempre ha tenido un efecto similar al atributo corrosión. Corrosión es un atributo súper peligroso que aniquila al objetivo hasta el punto en que no queda ni una mota de polvo. Por ejemplo, mató a Julius el héroe sin dejar un atisbo de resistencia. Supongo que incluso estas sombras no tienen ninguna posibilidad contra eso, y no ha aparecido ninguna sombra nueva para reemplazar inmediatamente a su camarada caída. Tal vez la llegada de la guadaña no cuenta como refuerzos, o tal vez jamás hubo ninguna sombra de refuerzo para empezar. De cualquier manera, ahora tengo un arma que puede destruir a mis oponentes instantáneamente, no hay ninguna necesidad de invocar a mis clones en absoluto. Vale, es hora de cortar a estas sombras en pedazos. Cargo directa contra la sombra de niebla y ataco con mi guadaña. La sombra parece saber que un golpe con esta guadaña serían malas noticias, y se convierte en niebla para intentar huir. Muajajaja, más quisieras, amigo, volverse niebla, que básicamente son partículas muy finas, probablemente significa que la mayoría de los ataques no te golpearán. Pero aquí está la cosa. El atributo corrosión es un ataque que mata al instante, ¿sabes? No importa lo pequeñito que te dividas, todo lo que tiene que hacer es tocar una parte de ti, y la muerte se extenderá por todo el resto de tu cuerpo. La guadaña corta justo a través de la sombra de niebla, dispersándola en la nada. Dios bendito, ¿este arma está OP o qué?
No la había usado últimamente ya que tiende a ser un poquito exagerada, pero esta guadaña es fortísima. Parece que va a ser coser y cantar, o cegar y cantar, de aquí en adelante. La sombra de hilo es la siguiente. 10 hilos se disparan contra mí, pero yo también soy usuaria de hilo. Sé todo sobre las múltiples formas de atacar con hilos. Defenderme de ellos no es un problema para mí, de hecho, todo lo que necesito hacer es cortarlos con mi guadaña, pan comido. Corto a través de los hilos y me acerco a la sombra de hilo. Justo cuando parece mirarme directamente, siento una sensación extraña en todo mi cuerpo. Parece que me hizo algo. Sin embargo, resistí lo que quiera que fuera. Probablemente fuera un ojo maligno de última hora, pero lo resistí con facilidad y la golpeé con mi guadaña. Si esa sombra tuviera algún ojo maligno basado en corrosión, podría haber estado más cerca de la muerte. Supongo que el retroceso de algo así también mataría al usuario, pero todo lo que tendría que hacer es que la sombra de resurrección la trajera de vuelta. Entonces podría entrar fácilmente en un patrón aterrador de autodestrucción a través del ojo maligno con atributo corrosión, resucitar, aclarar y repetir. Eso probablemente habría sido peligroso incluso para mí. Mi guadaña es prueba suficiente de lo aterrador que es el atributo corrosión, al fin y al cabo. En cualquier caso, eso es todo para las sombras de vanguardia. Ahora solo tengo que encargarme de las de la retaguardia, pero entonces la sombra multitalentosa cambia de objetivo y viene a por mí. Comienza disparando magia salvajemente hacia mí, y enviando cada una de las armas de todos los tamaños y colores contra mí, una tras otra. Pero si bien tiene muchos movimientos, ninguno de ellos es fuerte por sí solo. Es básicamente soleo por dar espectáculo. Me defiendo fácilmente de la magia y las armas que vienen hacia mí, luego corto a través de la sombra multitalentosa con mi guadaña. Su cuerpo se desmorona en dos mitades, luego se desvanece en segundos. Ojo, ojo, esto es por todos los problemas que me estabais dando antes. Vaya, esto se siente genial. Supongo que acumulé mucho estrés en el transcurso de esta batalla que ha durado demasiado. Es tan refrescante matar a estos enemigos de un solo golpe. Sí, podría acostumbrarme a esto. Está bien, siguiente, finalmente es tu turno. Sombra de resurrección. Localizo a mi objetivo y corro hacia adelante. La sombra escudo y la sombra barrera se interponen en mi camino, pero eso ahora no importa. Un ataque, dos ataques. Esto es todo lo que se necesita para que las sombras escudo y barrera desaparezcan. Ahora todo lo que queda es la sombra de resurrección parada ahí, indefensa. Sabes que has hecho todo esto mucho más difícil para mí, ¿no? Muajaja. Disculpe por favor, muera. Dejo caer mi guadaña. Entonces una figura diferente aparta la sombra de resurrección a un lado. Es la sombra encantadora, la cual ha estado presentando un espectáculo en solitario sin sentido de poses gays todo este tiempo. ¡Wow! Se ha sacrificado para salvar a la sombra de resurrección. Ha sido completamente inútil todo este tiempo, pero realmente hizo una hazaña bien varonil en el último segundo. Lástima que vaya a atacar con mi guadaña de nuevo y acabe con la sombra de resurrección también. ¿Cruel? Mira, sé que es triste, pero así es la guerra. A veces simplemente tienes que masacrar sin piedad a soldados enemigos. Ahora todo lo que queda son la sombra sanadora, la invocadora y la comandante, además de la última que aún no se ha movido de su lugar designado enfrente de la diosa. Las anteriores tres están reunidas en un solo lugar, así que supongo que las eliminaré primero. Pero entonces, antes de que tenga la oportunidad de acercarme a ellas, la última finalmente hace su movimiento. Desde que esta guadaña aterrizó en mi mano, he estado actuando como si tuviera esto bajo control, pero más vale prevenir que curar. De algún modo, tengo la sensación de que debería tener mucho cuidado con esta última sombra. La última sombra extiende su mano hacia mí. Tengo un mal presentimiento. Oh, esta cosa es sin duda un problema. Me preparo. Y entonces, la última sombra dispara un rayo de luz de su mano. ¡Ay, mierda! Eso es una energía increíblemente concentrada que viene directamente hacia mí. Ni siquiera yo saldré ilesa si me golpea eso. Tengo que esquivar. Espera, no. Si me muevo a un lado, le dará a la pared de detrás de mí, entonces podría dañar el sistema. Si se supone que eres el mecanismo de defensa del sistema, porque estás usando ataques que podrían dañarlo fácilmente, me tenso y me preparo para interceptarlo. Sosteniendo mi guadaña frente a mí, corto a través del rayo con su hoja. Un fuerte impacto recorre mis manos. El poder de corrosión de la guadaña y la intensa energía del rayo están chocando, cancelándose el uno al otro. Agarro el mango con fuerza, empujando hacia atrás para asegurarme que mi guadaña no sea derribada. NGH. ¿Qué tipo de locura de niveles de energía debe tener esta cosa para poder resistir los poderes de mi guadaña? Esta es demasiado diferente a las otras sombras. Mierda, mis manos se están adormeciendo. Justo antes de que alcance mi límite, el rayo finalmente se detiene. Fiu, gracias a Dios. Si hubiera continuado por un segundo más, mi guadaña estaba a punto de resbalarse de mis manos. Entonces habría recibido un ataque directo del rayo, y apuesto a que habría volado mi cuerpo en pedacitos.
Eso estuvo demasiado cerca. Una vez que deja de emitir el rayo, la última sombra no adopta una postura defensiva, simplemente se derrumba en el acto. Su cuerpo se desvanece en la nada. Espera, ¿este tipo acaba de poner toda la energía que formaba su cuerpo en ese rayo de luz? Vaya, ese es un movimiento aterrador. Fue increíblemente fuerte, está claro, pero no sé si tirar tu vida por la borda en un único ataque suicida como ese. Ahora sé por qué esa sombra no se movió hasta el último minuto. Si usaba su ataque moriría. Por eso esperó al momento crucial. El ataque de corrosión generalmente también mata al usuario, pero si incluso conviertes tu cuerpo en energía y lo disparas de ese modo, ¿no significa eso que tu alma también se agotará? Si es así, eso es aún más aterrador que los efectos adversos del ataque corrosivo. Si tu alma desaparece, no puedes resucitar, y ni siquiera podrás reencarnarte. Con un ataque así de serio, no es de extrañar que estuviera tan peligrosamente cerca de matarme, ofreciéndote por completo en un ataque decisivo para vencer al enemigo. Probablemente solo podía hacer eso porque era una sombra y no un humano. Si cualquier humano fuera capaz de esa misma hazaña, tendría que estar un poco loco, creo. Bueno, ese fue un ataque más grande de lo que esperaba, pero ahora solo quedan 3. También podría deshacerme de ellos, ya que dudo que tengan ningún truco más bajo la manga. Elimino al enjambre de bestias cargando contra mí con un solo corte y elimino a la sombra invocadora. La sombra sanadora y la sombra comandante no pueden hacer nada por sí solas, así que también las elimino fácilmente. Así como así, la larga batalla contra las sombras finalmente ha acabado. Ahora estoy hackeando el sistema junto con los clones relacionados con el sistema supervivientes. Esa sombra multitalentosa redujo bastante su número. Tendré que hacer más. Me gustaría hacerlo ahora mismo, pero forzar estas cerraduras tiene prioridad. Con cuidado, elijo las cerraduras cerradas y las abro, una por una. Hasta ahora, nada ha aparecido para detenerme. Honestamente, estaba un poco preocupada de que más sombras aparecieran una vez que derrotara a esas, pero no parece que eso vaya a ocurrir. Supongo que una vez que derrotas a las sombras, se acabó el mecanismo de defensa. Tal vez hubiera sido seguro el invocar a mis clones de batalla, después de todo. Pero no tiene sentido lamentarse por eso ahora. Todo funcionó de todas formas, ya que pude ganar sin ellos gracias a mi guadaña. Quizás también debería haber usado esta cosa contra Julius el héroe. No, creo que tomé la decisión correcta en aquel entonces. No podíamos arriesgarnos a que algo saliera mal en aquella situación. Usé un ataque de ojo maligno con atributo de corrosión para matar a Julius. Es un ataque de muerte instantánea, como mi guadaña. Uno increíblemente poderoso que puede matar a alguien con solo mirarle. Pero tiene un coste bastante alto. Mis ojos siguen dañados de usarlo. El daño es tan profundo que ni siquiera mis habilidades regenerativas pueden arreglarlo con facilidad. Puedo usar cosas como visión de rayos X y visión telescópica, pero estoy tratando de evitar usar las habilidades de ojos malignos. No es que no pueda usarlas en absoluto, pero creo que ralentizarían el proceso de curación. Ya ha mejorado mucho, y creo que debería estar completamente curado para cuando lleguemos a la aldea de los elfos, incluso si uso un mal de ojo o 2, pero no hay nada de malo en tener extremo cuidado. Es por eso también por lo que no usé ninguno en la batalla contra las sombras. Tan solo estaba dispuesta a pagar ese precio tan alto porque la existencia del héroe es básicamente aterradora. Además del obvio peligro para el señor demonio, tenía el potencial para matar incluso a un dios como yo con esa espada del héroe. El hecho de que no pudiera hacer que la malgastara contra la reina clon fue un golpe muy duro. Irin se dijo que se desharía de la espada del héroe, así que se la di, pero aún así de algún modo parece haber acabado en la cintura de Yamada. ¿Hola? Irince se la dio al tercer príncipe Lestón como una última demanda del héroe Julius, y luego Lestón se la pasó a Yamada como parte del testamento de Julius. Al menos honró su promesa de no revelar la naturaleza de la espada del héroe de Julius a nadie más y tampoco se lo explicó a Yamada, pero aún así, Lestón no pasa nada. Pero Irince, ¿qué estás haciendo? ¿Entregándole algo tan peligroso a otras personas? Esa cosa podría funcionar en mí o incluso en ti, ¿lo sabías? ¿En qué diablos estaba pensando? ¿O todo eso también pasó debido a la protección divina? ¿Se activó solo para asegurarse de que Yamada consiguiera un arma poderosa? No, eso es una estupidez. Me niego a creerlo. De lo contrario, mi teoría de la protección divina es todopoderosa sería en verdad cierta. No sé cuál fue el motivo de Irince, pero está claro que hace mucho más peligroso el que me arriesgue a interferir yo misma con Yamada. Supongo que podría incluso ser el motivo de por qué lo hizo, para asegurarse de que no intento nada demasiado explícito contra Yamada y sus amigos. Bueno, supongo que no puedo culparle por desconfiar de mí, ya que asesiné a Julius con mis propias manos. Si tan solo hubiera tenido éxito en deshacerme de la función del héroe, todo esto habría sido más fácil. Dejo a los clones relacionados con el sistema a cargo de todo el momento y camino hacia la diosa. El dominio ha alcanzado el nivel requerido. La experiencia ha alcanzado el nivel requerido. El dominio ha alcanzado el nivel requerido. Su boca no se mueve.
pero su voz resuena sin cesar por toda la sala. Todos los mensajes del sistema del mundo, desde las subidas de nivel hasta las subidas de habilidad, son enviadas a cada individuo desde esta sala. La voz que transmite estos avisos suena monótona y sin emociones. Siempre asumí que a la diosa le robaron sus pensamientos y emociones mientras estaba atada al sistema, convirtiéndola en un sacrificio perfectamente silencioso. Pero ¿qué pasa si eso no es cierto? Abro mis ojos y miro el rostro de la diosa. Cuando maté a Julius, mis clones relacionados con el sistema fueron atacados por las sombras del mecanismo de defensa tal y como lo fui yo antes. No tenían ningún modo de defenderse contra las sombras, por supuesto. Para el momento en que me presenté, el siguiente héroe ya había sido asignado, y mi intento de deshacerme de la función del héroe terminó en fracaso. Como no tenía sentido quedarme una vez que mi plan falló, solo reuní a mis clones relacionados con el sistema y me retiré. Luego, una vez que las sombras se fueron, envié a los clones relacionados con el sistema de vuelta a la sala. Nada en esa consecuencia de acontecimientos pareció particularmente extraño. Si el mecanismo de defensa del sistema se configuró de esa manera desde un principio, esa reacción tenía mucho sentido. Pero algo al respecto no me dio una buena sensación. Específicamente, el propio Yamada. La elección de Yamada como el nuevo héroe parecía demasiado buena para ser verdad. Él es una reencarnación, tiene la extraordinaria habilidad de protección divina, e incluso es el hermano menor biológico del anterior héroe. Cuando piensas en ello de esa manera, está claro que parece perfectamente adecuado para ser el nuevo héroe, y su nombramiento sin duda causó mucho trabajo extra para nosotros en el bando del señor demonio. Estaba claro. Nadie podría haber sido mejor héroe que aquel. Sin embargo, ¿era eso realmente cierto? Empecé a tener mis dudas cuando pregunté sobre la historia de los héroes y los señores demonio del pasado, porque normalmente, cuando un héroe o un señor demonio moría y el título pasaba al siguiente, el nuevo no es elegido inmediatamente después de que el anterior héroe muere. Hay un retraso, aunque breve, mientras el sistema determina quién es el más adecuado para ser el siguiente héroe o el siguiente señor demonio. Es debido a esa demora que el señor demonio pudo usar sus privilegios de gobernante para rechazar esa asignación tantas veces, antes de finalmente aceptarla y convertirse en el señor demonio esta vez. En otras palabras, hubo suficiente retraso como para que el señor demonio tuviera la oportunidad de escoger. Pero eso no ocurrió en el caso de Yamada. Lo sé porque estaba monitoreando a Yamada a través de un clon incluso cuando maté a Julius el héroe. Yamada se convirtió en el héroe casi en el momento exacto en el que Julius murió. El retraso que normalmente ocurría estuvo completamente ausente, lo cual me hace sospechar que alguien decidió por voluntad propia que Yamada sería el próximo héroe. Pero ¿quién podría haber hecho eso? Hay solo dos posibles contendientes. O la diosa aquí presente. Si fuese no pasaría nada. Conociendo su personalidad de Boyer, bien podría haber elegido a Yamada simplemente porque le parecía entretenido. Pero ¿qué pasaba si no era la culpable? Si ese fuera el caso, entonces estaría un poco enfadada. Lanzo mi puño hacia la cara de la diosa, pero entonces cambio mi opinión en el último segundo y la paro justo frente a ella. No sé con certeza si es así. Pensar que la diosa ignoraría los sentimientos del señor demonio, que se ha esforzado hasta la extenuación intentando salvar a esta misma diosa, y está hacer que Yamada fuera el héroe a propósito. No, ese no puede ser el caso. Sí, simplemente rezaré para que no sea cierto. Rezaré a la diosa, por así decirlo. Retiro mi mano, le doy la espalda a la diosa y me teletransporto. ¿Sariel? Nombre real desconocido. La religión de la palabra de Dios considera su voz la voz de Dios, y la religión de la diosa adora a la propia Sariel. Ariel parece verla como su madre. Antes de que el sistema fuera creado, ella advirtió a la humanidad de los peligros de la energía Ma. Pero ellos la ignoraron, y el mundo fue conducido al borde de la destrucción. Para poder prevenirlo, la humanidad la ofreció como sacrificio, y se convirtió en el núcleo del mundo. Ella está recluida en el fondo del gran laberinto del Roe, haciendo funcionar el sistema continuamente. Ella envía los mensajes que Blanca suele llamar la voz divina, Temp, a todas las personas del mundo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.